Hablando de la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, que ya lo miramos en una anterior clase con respecto a al desarrollo cognitivo, y cómo se relacionaba con la parte social, ahora vamos a usar esto, la teoría de Erickson, vamos a analizarlo para relacionarlo con la parte emocional. Esta etapa, que menciona, cada etapa que menciona desde la parte psicosocial, presenta un conflicto entre dos fuerzas opuestas que el individuo debe resolver para avanzar en su desarrollo. Y la resolución exitosa de cada etapa va a generar una virtud. Una de las primeras etapas es confianza versus desconfianza. Entonces, cuando el bebé depende completamente de sus cuidadores para satisfacer sus necesidades básicas, si los cuidadores son constantes y afectuosos, el bebé desarrolla un sentido de confianza en el mundo. De lo contrario, puede desarrollar desconfianza. Pero también es muy en claro y me agrada un punto en etapas de las psicosociales de la infancia que muestra algo Erickson, que no todo es en, en una sola línea. En nuestro crecimiento emocional, espiritual, físico, diría yo, va en espiral, ¿sí? O sea, va, sube, tiene un bajón y luego tiene un momento crítico y otra vez sube de poder, de crecimiento, otra vez llega a un clímax y luego nuevamente baja y se mantiene una crisis que es el bajón, luego sube. Entonces, eso es una parte muy normal del crecimiento del ser humano. ¿Qué quiere decir con esto? Con el niño va a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque es humano, igual que nosotros. Entonces, va a haber momentos, una cosa es que existan momentos donde el niño va a separarse de papá o que papá va a haber un momento que va a estar emocionalmente no dispuesto porque perdió el trabajo, acaba de enojarse con mamá, lo que sea. Pero el punto aquí es que vamos a ver más adelante es cómo en ese punto sí puede haber desconfianza en el niño, pero el trabajo de gestión a nivel de la inteligencia emocional que vemos en los siguientes puntos va a permitir que el niño genere esa confianza. ¿Qué implica esto? Que el niño pueda integrar que va a haber momentos que papá y mamá no van a estar, o van a estar, pero quizás de una manera no tan, no funcional. O sea, va a haber momentos, no me refiero a todo el tiempo, constantemente, pero va a ser muy importante esta parte de la inteligencia emocional, tanto de los padres como de los maestros, que claramente aquí puedo yo, se puede crecer a través de ello, generar una confianza en el hecho de mostrarse vulnerables y como a raíz de la vulnerabilidad se puede crecer. Entonces, eso va a ser muy importante porque eso va a permitir también movernos entre dos lados, ¿sí? Va a haber momentos en que va a estar alegre, pero también va a haber momentos que va a estar triste. El tema de la dualidad, ¿no? Va a haber momentos que va a haber salado, va a haber momentos que va a haber dulce. Claramente lo dijo en algún punto el escritor de Eclesiastés. Va a haber tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para esto, tiempo para lo otro. Es muy importante reconocer que los dos aspectos van a existir, pero también es claro que cuando solo existe de eso, o sea, ausencia total de papá o de mamá, va a generar completa desconfianza y especialmente eso se desarrolla mucho con el tema del apego, ¿sí? Entonces, es otra cosa muy diferente, ¿sí? Porque como maestro, o sea, no quiere decir que todo el tiempo va a ser como un Superman espiritual o emocional, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy sonriendo y no pasa nada. No, porque va a haber momentos en que acabo de perder un trabajo, acabo de perder una pareja, acabo de perder un dinero, estoy enfermo. Entonces, es el mostrarse en ese sentido, ¿no? Jesús hacía eso, ¿no? Jesús, cuando entró a un punto de ansiedad, se mostró con ansiedad. Tristeza se mostró. Enojo se mostró. Pero supo cómo gestionar esas emociones que vamos a ver más adelante. Pero es muy importante también entender que puede moverse entre los dos lados en algún punto. Pero el asunto es la enseñanza de cómo fortalecer en esos momentos al niño o a la niña. Entonces, hablando de la autonomía versus la vergüenza y duda. Entonces, cuando comienza el niño a explorar su independencia, entonces, si los cuidadores les permiten tomar decisiones, si los cuidadores o papá o el maestro le permite explorar nuevas opciones, le va a permitir cierta autonomía. Y en el momento que le permite esa autonomía va a generar confianza y seguridad y que al final es si eso lo refuerzo con palabras
o frases que generen un valor agregado, va a ser mucho mejor. Entonces va a generar el tema de la autonomía, ¿sí? Palabras como muy bien, lo hiciste perfecto, me siento muy contento de que lo has logrado, qué orgullo sentir esto por ti, o reconozco que eres un niño inteligente, pensé que vi que era muy difícil para ti, pero al final vi tu persistencia y eso implica que tú vas a lograr hacer todo lo que te propongas más adelante, que sea de bendición. Entonces, eso va a generar este reconocimiento y este avance en los niños de 2 a 3 años, ¿sí? Entonces, celebrar incluso los logros, aplaudir, saltar de alegría. Entonces, eso va a generar junto con el niño este proceso o esta aceptación de esa autonomía. Entonces, hablando de la parte emocional, la confianza, que está muy relacionada con el apego seguro, o la desconfianza con el apego inseguro. La autonomía, ¿va? Que genera obviamente el apego seguro. La vergüenza y la duda puede ser desde ese apego desorganizado o ese apego evitativo o ese apego ambivalente. Yo diría que es más aquí desde el apego del inseguro. La iniciativa versus culpa. Justamente entre los 4 y los 5 años va a ver que el niño comienza a tomar iniciativas para planificar juegos. Entonces también es dejar que los niños, dejar que tengan esas iniciativas, los cuidadores como los maestros, porque al dejar de que y al apoyar estas iniciativas, el niño va a desarrollar un sentido de propósito y si lo critican puede sentirse culpable. Entonces, por eso es que es muy importante también en ese sentido fortalecer esto, ¿no? Y entonces ahí sí, ante la crítica puede aparecer un apego, incluso podemos relacionarlo con el apego ambivalente, ¿sí? Donde existe donde se va a sentir culpable, inseguro también en ese sentido, o va a ir entre la aceptación y la no aceptación, entre el amor y el odio muchas veces, como extremos. La última habla de la industria y la inferioridad, o en vez de industria también se usa otra palabra que es la laboriosidad. ¿Qué implica esto? Que el niño comienza a compararse con sus pares y a desarrollar habilidades. Y entonces, si logra recibir reconocimiento por sus logros, desarrolla un sentido de competencia, si no puede sentirse inferior. Y entonces, en ese sentido, va a generar, en ese sentido, si no logra avanzar de una parte segura, de ese apego seguro, como explicaba hace un momento, con lo que viene anteriormente, va a generar claramente que va a sentirse con baja autoestima y puede generar mucho ahí esta parte del apego desorganizado, ¿sí? Porque la parte desorganizada es que existe confusión. Fue bueno para esto, quiero hacer lo otro, ahora quiero hacer lo otro, pero no pude, y si no pude esto, tampoco pude lo otro, entonces logré esto, entonces, y si no logro esto, porque si logré esto y no hago esto, entonces existe esta situación, ¿no? Entonces, por eso es que va a permitirse trabajar en esos sentidos de una manera muy consciente el trabajo de la iniciativa y la inferioridad. Entonces, hablando de esos 4 aspectos, muy importante cuando se hace un trabajo funcional, ¿verdad? Vamos a encontrar en el niño confianza, autonomía. Entonces, la confianza, yo sé que puedo hacerlo. Es por lo que soy. Autonomía, ¿verdad? Puedo realizar cosas por sí solo. Iniciativa, puedo iniciar proyectos, ¿verdad? Y puedo comenzar a realizar aspectos que me propongo. Y pues, lo laborioso es que tengo habilidades, puedo desarrollar habilidades, tengo muchas habilidades para poder continuar. Entonces, todos estos se van a desarrollar en correlación con el apego seguro. Entonces, en el inseguro y en el inseguro va a haber la desconfianza, o en el inseguro, ambivalente y desorganizado, ese tipo de apego va a generar desconfianza, vergüenza y duda, culpa e inferioridad. Y por eso es que tenemos lo que tenemos muchas veces en nuestros contextos dentro de la iglesia, a nivel personal, como pareja, y en todo lo que hacemos, basándonos en esto. Y claramente luego va a haber ciertos temas teológicos que posiblemente distorsionados o desde la manipulación o desde otros enfoques va a reforzar después esta desconfianza, la vergüenza, la culpa y la inferioridad. Continuando con el tema de la parte de las etapas psicosociales de la infancia, conectando con el apego seguro e inseguro, quería explicar un poquito desde la parte teológica, ¿sí? Entonces, cuando
incluso se va a ver incluso en nuestro lenguaje, en la forma como nosotros expresamos o hablamos, incluso desde la parte doctrinal, teológica o las enseñanzas que hacemos a nivel espiritual. Entonces, si yo soy una persona que vengo desde un apego inseguro y de desconfianza en mis etapas, claramente voy a hablar desde el tema de que en realidad lo que haces agrada a Dios, ¿sí? Este, el hecho de que incluso puede fomentar el tema del hecho de- del hecho de que, bueno, si no hiciste o no tuviste esto en tu vida, o posiblemente si no estás siendo bendecido o tienes enfermedades, porque claramente, seguramente o posiblemente estás tú haciendo las cosas de manera no bien, algo está fallando en ti, entonces genera esta desconfianza y también genera desconfianza en las demás personas en sí mismo y claramente, posiblemente, ese va a ser el mensaje. La vergüenza y la duda, ¿verdad? Claramente va a observar de que, o sea, no puedes hacer nada si no está presente tu líder o tus líderes, lo que tus líderes digan o piensen, o lo que se diga desde aquí del púlpito, eso es real, eso es verdad. Entonces, y si piensas algo diferente, eso no es verdad, ¿sí? Entonces, eso es antibíblico, eso es ta. Entonces, vamos a darnos cuenta que viene desde la vergüenza y la duda. Va a ser muy importante reconocer esto. Y la otra, la culpa, ¿verdad? Que es algo muy fuerte cuando hablamos de la culpa, es mostrar que todo lo que pasa es tu culpa, que, que si el hermano o la hermana siente este problema o se va o no progresa, es tu culpa, es la culpa de los demás, no, ¿verdad? O todo el tiempo en ese tema de culpar a las personas, ¿verdad? Y en base a eso, de generar culpa a los demás y no generar un ambiente, de decir que no pueden hacerlo sin el consentimiento, sin la aprobación de las personas, especialmente de los líderes o de otras personas, puede generar, ¿verdad?, que limitar en ese sentido, ¿no? O a su vez sentir que si alguien comienza a hacer algo o quiere hacer algo por su iniciativa, y no está dentro de lo que yo considero que es bueno, ¿verdad? Puede generar que me sienta molesto, me genere mucha molestia y culpe al otro. Y va a verse la inferioridad también cuando claramente por sentir que alguien lo hace mejor que mí, me sienta inferior, me sienta no poderoso, no me sienta seguro, no me sienta digno. Entonces va a mostrarse en eso y claramente desde ahí puede mostrarse, ¿no? Por la medio de la crítica de otras personas, ¿sí? Criticar, juzgar, posiblemente condenar a las personas desde ver, desde deslegitimizar, desde desvalorizar, desde invalidar las acciones del mismo espacio o de otros espacios de otras personas creyentes. Entonces, hay saber todo ese tipo de situaciones, pero cuando viene una persona, o posiblemente desde nuestro lenguaje de la seguridad, ya sea dentro de la escuela dominical o dentro del otro espacio, va a haber la confianza, ¿no? Donde estoy claro, seguro en quién confío. Dios está conmigo y pase lo que pase, si tengo que morir hoy, yo sé dónde estoy y a dónde voy, ¿sí? Entonces, o temas eh, lo puedes lograr, ¿no es cierto? El tema de la autonomía, en el sentido de que darles esa oportunidad a las personas, decirles, bueno, aquí les ofrecemos esto, tenemos esto para ustedes, pues en un punto ustedes consideran o requieren buscar otro tipo de espacio, ayuda o visitar otro espacio, está muy bien, ¿verdad? Iniciativa es el hecho de que generar generar espacios o escuchar incluso espacios de alguien que quiere hacer algo diferente o darse la oportunidad de explorar y no limitar y llegar a ese control extremo para evitar la traición o la injusticia. Entonces, y la otra, la laboriosidad, vamos a darnos cuenta de que sí, como buenos administradores de la gracia, mire, tantos dones, tantas habilidades que Dios nos ha dado y estoy poniendo a hacer servicio tanto dentro de la comunidad cristiana como en la sociedad, que el hecho de que lo haga dentro de la iglesia o fuera de la iglesia
no lo hace más ni menos, al contrario, es donde yo lo estoy sirviendo. Entonces, existe esta parte de poder hacerlo de manera, saber que todo lo que hago lo hago para Dios. Entonces, ya sea dentro o fuera, porque hay veces personas que solo si lo hace algún servicio dentro de la comunidad, siente que está agradando o está sirviendo a Dios, pero si lo hago en el mundo, en la parte social, secular, sienten que no, que solamente es algo que no tiene ningún tipo de, de, de valor o un tipo de manifestación de la gloria de Dios. Entonces, cuando existe ese tipo de pensamiento ambivalente, desorganizado, claramente puede ser, incluso puede ser que esa teología se va a hacer, la forma como interpretamos la teología va a ser incluso desde ahí, desde ese apego inseguro o desde estas etapas como los relacionamos en ese sentido entre el apego, los tipos de apego con las etapas de la infancia. Entonces es muy importante reconocer ello para que nosotros podamos avanzar en este sentido. Um, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En hebreo la palabra instruye significa dedicación y entrenamiento constante. Al niño se refiere a un proceso que en griego significa nahar. Este término se refiere a un joven en proceso de crecimiento, lo que subraya la importancia de comenzar la educación desde muy temprana edad. El camino, cuando dice, y no se apartará en su camino, en hebreo significa al pie d'arco. Perdón, sí, al pie d'arco, ¿qué significa? Cada uno tiene su propia forma de aprendizaje. Cada uno hay que adaptar muchas veces a sus necesidades. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, los papás más que nadie pueden ellos corroborar esto cuando son muy conscientes, ¿no? Dicen, no, con el primero tuve esa personalidad, tuve que aprender a enseñar esto. Con el segundo esto, tercero esto, con el cuarto eso. Porque al final no todos son iguales. Y lo que quiso implementar con el uno, un tipo de disciplina o estrategia, con el otro no funcionó. ¿Sí? Entonces, es claro, porque cada uno tiene, en el original, cuando habla de su camino, es muy interesante. Y dice, no se apartará de él. Claramente, cuando ese camino tiene un camino muy consciente, funcional, sano, va a permitir que este camino sea mucho más estructurado, desde la confianza, la autonomía, la iniciativa, la industria, relacionada con la seguridad, claramente con la expresión espiritual, emocional, cognitiva, ética y también física, y que se va a desarrollar en las partes sociales. Entonces, ese camino va a ser muy seguro en este sentido. Entonces, eso es muy importante reconocer en estas etapas psicosociales relacionadas con el tema de el apego. Vamos a hablar de la inteligencia emocional según Goleman. ¿Sí? Es un hombre, un científico que al final desarrolló esta teoría y entre otras cosas más con otros científicos, pero él es como se le conoce como el padre, ¿no? Entonces, la definición de inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender, gestionar y utilizar las emociones propias y ajenas de manera efectiva. Y eso vuelvo a leer el concepto que Goleman dice, que es la capacidad de reconocer, comprender, gestionar y utilizar las emociones propias y ajenas de manera efectiva, proactiva, de manera, yo diría, de bendición. ¿Sí? Entonces, prioriza Goleman que algo muy importante, que el IQ, que generalmente la mayoría de las personas, la educación tradicional nos hizo ver que el IQ, entre más buenas notas tienes, entre más sabes ciencia, teología, doctrina, entre más títulos tienes, eso te hace más inteligente. Normalmente se pensaba eso, pero hoy por hoy se demuestra que más importante es la inteligencia emocional, sin desmerecer el conocimiento intelectual, cognitivo, pero está demostrado que las personas que tienen mucho éxito son las personas que tienen un buen grado de inteligencia emocional desde el punto funcional, claramente. Cuando hablamos éxito no estamos hablando exactamente de obtener casas, carros, edificios, no es necesariamente, sino la parte de éxito se reconoce el sentir justamente esa parte espiritual. Paz, gozo, paciencia, alegría, amor, dominio propio, todo eso, a eso se reconoce como éxito, porque estás en un estado ecuánime
en la circunstancia en la que tú estés. Por eso es que se conoce como inteligencia emocional aquello, y también de los propósitos que me propongo y las metas que me propongo alcanzar, cualesquiera que sean, en base a las habilidades que me reconocí en las anteriores etapas. Bien, entonces, eh, hablando de la inteligencia emocional, nuevamente recuerdo que el éxito hoy por hoy no se mide en base a lo que sabes o a lo que tienes, ¿sí? El éxito se mide en base al estado emocional y espiritual en el que te encuentras, cualquiera que sea la circunstancia, ¿sí? Si yo decido y emprendo un proyecto y quiero obtener económicamente aspectos muy grandes, está bien. Si mientras esté en esa ecuanimidad emocional, espiritual, mental, está súper. Pero si al final decido no eso, sino otro aspecto, mientras esté eso, me esté integrado en la paz, tranquilidad, gozo, armonía, está también súper bien. A eso se conoce el éxito en el día de hoy. Muy bien. Y claramente eso lo reconoce en la parte social, en los últimos tiempos. Claramente lo mismo dentro de la iglesia, ¿no? Básicamente sería eso, ¿verdad? Esa ecuanimidad, esa paz, esa tranquilidad. Los componentes de la inteligencia emocional, vamos a irlo viendo uno por uno. El componente número uno es la autoconciencia, ¿verdad? Um, La autoconciencia es la capacidad de reconocer las propias emociones y cómo afectan pensamientos, comportamientos. Por ejemplo, un niño que reconoce su enojo, eh, tranquilamente se puede, si queremos usar ya un texto bíblico, es examinar, por ejemplo, el Salmo 139:23, que dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pero básicamente aquí la autoconciencia es reconocer nuestras emociones, ¿sí? Y ese es un aspecto que desconocemos mucho con respecto a las emociones, ¿sí? Porque cuando se les pregunta, a mí me ha pasado mucho en consulta, y personas que aparentemente tienen un conocimiento intelectual muy alto, cuando se les va preguntando qué siente, qué siente, qué siente, en diferentes técnicas que se va haciendo, generalmente no conocen, solo van a alegría, tristeza, no existen más emociones. Pero claramente son como 5 o 7, depende del enfoque, entre 5 y 7 emociones básicas, luego se multiplican a 27, son muchas emociones. Pero el punto es la autoconciencia, reconocer qué emoción estoy sintiendo en este momento, o con lo que me está sucediendo, tener esa conciencia. Es decir, estoy sintiendo enojo, el niño está sintiendo, o el niño enojo, tristeza, alegría, asco, repudio, eh, 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 resentimiento, etcétera. Entonces, es que el niño pueda reconocer eso, y claramente eso es una forma de autoconciencia, que esté claro y tenga esa libertad para poder expresar lo que está sintiendo, ¿sí? Porque la sociedad hasta el día de hoy nos ha limitado en algunos aspectos que pueda reconocer cómo me siento, ¿sí? Estoy en ¿cómo te encuentras en este taller, en esta clase, Carlitos, un niño, o Anita? Y que luego diga: estoy aburrida. Entonces, y si los niños se aburren, se ríen, o el profe se pone triste o enojado, ¿cómo así que estoy aburrido? Entonces, claramente eso va a generar una forma de limitación, porque no es un lugar seguro. No está existiendo el tema de la seguridad, el tema que hemos visto anteriormente, el tema de desarrollo psicosocial, ¿no? El tema de la confianza, el tema de la autonomía, el tema de poder verse sin ningún problema, el niño en sus aspectos desarrollarse. Entonces, aquí en la autoconciencia, sí o sí, reconocer qué emociones estoy sintiendo, cualquiera que sea esa. ¿Sí? Cito nuevamente Efesios cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, haya carta abierta a sentir ese enojo, es normal. Jesús sintió las emociones, tristeza, ¿verdad? Cuando sentía que iba a morir, y cuando miraba a Jerusalén, dijo, manifiesta esa tristeza que sentía, ¿no? Cuando su amigo Lázaro muere, siente esa tristeza. Cuando encuentra a los mercaderes haciendo negocios en el templo, siente enojo.
con los fariseos, en algún punto sintió enojo. Y podemos seguir viendo, cuando estaba antes de morir, orando en el monte, podemos ver que incluso entró en un estado de ansiedad, de nervios de alta intensidad. Entonces, es muy importante reconocer y ser conscientes de aquello, ¿sí? Entonces, ese es uno de los componentes muy importantes. Entonces, sí o sí es necesario que podamos expresar las emociones. Como explicamos hace un momento, en anteriores clases es lograr incluso hasta dibujar, tener las cartulinas donde los niños puedan señalar cómo se van sintiendo, ¿verdad? Es más, yo diría que si necesitamos dedicarnos un mes a reconocer las emociones va a ser muy bueno para poder, o unas 3, 4 semanas hasta que los niños logren interiorizar las emociones, digan, esto me siento. Y recuerden que la emoción también es parte de la emoción, su componente es fisiológico. Entonces, si siento tristeza, sí o sí tiene que estar en alguna parte del cuerpo. ¿Sí? Si siento enojo, sí o sí tiene que estar en alguna parte del cuerpo. Por eso es que incluso a veces no estoy consciente de que estoy triste, pero alguna parte de mi cuerpo va a generar algún tipo de movimiento, de dolor o de manifestación fisiológica. Entonces va a decir, ah, mira, ¿para qué? ¿Desde dónde está este dolor fisiológico? ¿Desde dónde está esta sensación fisiológica? Y cerrar los ojos y luego sentir, ¿no? Y pum, ah, sí, es tristeza. Entonces luego es, ¿qué me está generando tristeza? ¿Verdad? Entonces es comenzar a tomar conciencia, me está generando tristeza porque ah, voy a, este fin de semana no voy a estar en el cumpleaños de mi papá, por ejemplo. Entonces, eso es normal sentirlo, ¿no? Entonces, es tomar es sentir esa autoconciencia. Entonces, ah, y eso es, yo incluso les invito, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, hoy vayan a su casa o solo como un ejercicio, pregunten a la mesa cómo se sienten y van a observar que la mayoría va a decir estoy mal o esto vamos bien, ¿sí? Va a la iglesia, o reunión de líderes o lo que sea, pregunte cómo están, van a decir la mayoría bien o bendecidos, pero la pregunta es esa bendición, ¿cómo se sienten en emoción la bendición? Hagan esa pregunta y no van a responder o difícilmente responden las personas. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento, no hay una conciencia sobre las emociones. Entonces va a ser muy importante y claramente también es porque el mostrar nuestras emociones de tristeza, dolor, angustia, es un sinónimo de debilidad. Pero una cosa es como lo cataloga la persona, o no, la sociedad o la iglesia como débil, y otra cosa es vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la persona que es el estado donde yo me puedo mostrar con mis emociones quién soy, pero al mismo tiempo tengo la capacidad de reconocerme y avanzar desde la inteligencia emocional, como vamos a ver las siguientes etapas. Entonces, la pregunta es para ustedes, ¿qué tanto conocen sus emociones? ¿Sí? ¿Qué tanto son conscientes de sus emociones? Entonces, la pregunta es, si yo no soy consciente de mis emociones, ¿hasta qué punto estoy listo o lista para estar consciente y permitir al niño o niña que tenga conciencia de sus emociones? ¿Sí? Y en base a eso, de sus emociones, ¿cómo puedo incluso citar textos que hablen de las emociones y permitan ese proceso de sanación? Por ejemplo, este texto de Salmos 139, 23 que está citado aquí dice, examíname Dios y conoce mi corazón. Entonces, va a ser muy importante reconocer esto en cada uno de ustedes. Luego de la autoconciencia viene la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad de gestionar las emociones adecuadamente, evitando reacciones impulsivas. Entonces, eso va a ser un punto muy importante de lo que es la autorregulación. Algunos mencionan que es el control de las emociones. Yo no estoy tan a favor del tema del control, porque el control es limitar las emociones. Es, es el tema yo incluso cuando hablo de control es como reprimir las emociones, ¿sí? Y al reprimirlas nos hacemos daño. Por eso si usted reprime un enojo, comienza a doler el estómago, con una enfermedad del colon, ¿sí? Si usted reprime la tristeza, va a sentirse en el pecho, posiblemente, en la parte de la espalda, si siente un cansancio emocional. Entonces, el tema es cómo poder regularlas. Y para ello existen unas técnicas que son muy buenas para poder reconocer y regular las emociones.